Bienvenidos a La Cara Oculta, un programa donde hablamos de lo incómodo pero necesario. Se hace crítica feminista y se cuestionan los abusos de poder. Soy Candela Granero y damos paso a un nuevo episodio de La Cara Oculta. Hoy estamos en el Rincón de las Voces con mi querida compañera y amiga Sara Morán. ¿Cómo estás, Sara? Buenas, encantada de estar aquí. ¿Y qué opinión te suscitó el anterior episodio del Techo de Cristal? Bueno, la verdad que son temas que hay que sacar a la luz y muy relevante pues que se hiciera más en el 8M y hoy vamos con más, ¿no? Efectivamente, así que como iba diciendo, en el anterior episodio nos centramos en el techo de cristal y el terreno laboral siendo mujer. Y como ya adelanté también, este mes de marzo va a ir dirigido a la mujer al completo. Siguiendo esa misma línea, vamos ahora a un ámbito laboral muy curioso, poco conocido y considerado marginal, debido a ser una salida laboral bastante compleja y arriesgada, y esta es el circo. Este episodio va a ser muy especial porque contamos con una invitada bastante especial también, la cual tiene un portfolio bastante amplio y que presentaremos a continuación. Empezamos presentándola y os comunicaré su nombre al final, a ver si os suena. Es una directora escénica, gestora cultural, investigadora y exartista del circo español, especializada en el desarrollo y la promoción del circo contemporáneo dentro de las artes escénicas. A lo largo de su trayectoria ha contribuido a la profesionalización, investigación y difusión del circo como disciplina artística en España, combinando su experiencia como intérprete con su posterior trabajo en dirección, producción y gestión cultural. Desde pequeña mostró gran interés por el mundo artístico. Durante su infancia practicó disciplinas como la danza, el teatro y la gimnasia rítmica, además de interesarse por la pintura y la fotografía. Este contacto temprano con diferentes formas de expresión artística le permitió desarrollar una base creativa amplia y una especial sensibilidad hacia el movimiento y la escena. En el ámbito académico estudió filología hispánica, lo que le proporcionó una sólida formación cultural y literaria. Más tarde realizó un máster en gestión cultural, donde adquirió conocimientos sobre producción artística, organización de proyectos culturales y gestión de instituciones y eventos. Además recibió la beca Fulbright, que contribuyó a ampliar su formación y su visión internacional del sector cultural. Durante su juventud descubrió el circo contemporáneo, una iniciativa que combina acrobacia, teatro, danza y narrativa escénica. Atraída por esta forma de creación artística, decidió formarse en algunas de las escuelas internacionales más reconocidas del sector. La Flick School de Circo Torino en Italia, Circus Space en Londres y Goddard University of Arts en los Países Bajos. En esos centros adquirió formación especializada en técnicas circenses, creación escénica y entrenamiento físico. Tras finalizar su formación, comenzó su carrera como artista de circo, participando durante varios años en distintos espectáculos y proyectos escénicos. Se especializó en la disciplina de mano a mano, una modalidad acrobática que requiere gran fuerza, precisión y coordinación entre los intérpretes. Sin embargo, una lección la obligó a abandonar la práctica escénica como artista. A partir de este momento, decidió orientar su carrera hacia la dirección, la investigación y la gestión cultural del circo contemporáneo. En este contexto, se convirtió en cofundadora y directora artística del PD Circo, una entidad dedicada a la producción, investigación y desarrollo de proyectos relacionados con el circo. También es directora del Festival Internacional del Circo MAP en Madrid y codirectora en el Invernadero Circo desde 2021, uno de los mayores espacios de creación y formación circense en España. Además de su labor como gestora cultural, ha desarrollado una carrera como directora escénica, participando en la creación de espectáculos que combinan circo y teatro, como Disculpa si te presento como que no te conozco del 2023, o con la dirección del Festival Riesgo, de la mano de la Comunidad de Madrid, cuyo pasado 1 de marzo se dio por finalizada su segunda edición. Paralelamente ha colaborado con diversas instituciones culturales y forma parte de la Comisión de Circo de la Academia de las Artes Escénicas de España. A lo largo de su trayectoria también ha trabajado como docente, investigadora y conferenciante, participando en congresos y encuentros profesionales. Su labor se centra especialmente en ampliar la percepción social del circo contemporáneo y en demostrar su valor como forma de expresión artística compleja y creativa. Y es que estamos hablando, después de tanto portfolio, de Eva Luna García Mourinho. Bienvenida, Eva. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Habéis hecho los deberes. Hemos acertado, ¿no? Estupendo, Eva Luna. Pues si quieres comenzamos con la primera pregunta, que ha sido más cómo ha sido forjarse en un tal historial, en un terreno tan complejo, siendo mujer.
¿Cómo fue tu experiencia de empezar este mundo como mujer? El circo llegó a mí un poco por casualidad. O sea, la verdad es que jamás me imaginé que me iba a dedicar a esto. De hecho, mi idea cuando yo era adolescente era que iba a trabajar con mujeres árabes. Y empecé a estudiar filología árabe, que luego me pasé a hispánica. Pero entre medias se cruzó el circo y dije, uy, ¿pero qué es esto? Y bueno, pues la verdad es que es curioso porque, bueno, más adelante supongo que saldrá este tema, ¿no? Pero yo hace pues como 7 años o así, surgió en España un movimiento que se llama Cirqueras, que era pues bueno, un colectivo de mujeres, ¿no? Que empezamos a hacer encuentros de toda España para hablar sobre la realidad de las mujeres en el circo, ¿no? Y es curioso porque, o sea, desde que yo era muy pequeña, mi madre siempre ha dicho que yo he sido un espíritu libre, ¿no? Y que yo, o sea, a mí no me podías poner vallas porque no. A mí me decías, no hagas esto y yo me tiraba de cabeza a eso. Entonces, es verdad que cuando yo empecé aquí, yo decía, no, pues es que yo no he visto limitaciones, no he sentido limitaciones como mujer, ¿no? Porque siempre he sido muy cabezota y me lo he guisado. Pues es verdad que como sabemos cómo va esto, ¿no? Que empiezas a darte cuenta, a tirar del hilo y dices, oye, pues sí, claro que porque lo he vivido, ¿no? Entonces es verdad que en mi caso yo no siento tanto en el mundo más evidente, ¿no? Que haya sentido estas desigualdades, pero sí que lo he ido luego viendo pues en tratos preferenciales, ¿no? Sobre todo que el circo tiene también, cuando yo era artista, una parte muy física, ¿no? Y entonces cuando eres mujer, evidentemente se notan las diferencias con respecto a un hombre, ¿no? Pero donde más lo he vivido ha sido posteriormente en el mundo de la gestión cultural, porque ahí es donde, claro, yo en mi caso me he visto o sea, defendiendo un arte escénico marginal, ¿no? Que hay que hacer esa pedagogía siendo mujer y siendo muy joven, ¿no? Entonces ahí es donde yo he notado muchísimo las diferencias. Además es una carrera de fondo, ¿no? Llevas desde bastante joven, pero claro, se ve que es algo que hay que ser muy constante y muy luchador. Sí, yo siempre digo que nosotros trabajamos para las generaciones que venís, ¿no? Para que quien quiera dedicarse ahora al mundo del circo encuentre un panorama un poco más fértil del que hemos encontrado nosotros, ¿no? Y sí, es una carrera de fondo. Yo siempre digo que es que trabajamos para el medio y largo plazo, ¿no? No se pueden buscar resultados inmediatos porque hay que generar una audiencia, hay que dar a conocer esta corriente artística. Y claro, yo empecé muy joven a hacer como ese trabajo más de, llamémoslo, en inglés se llama advocacy, ¿no? De incidencia cultural y política. Y claro, yo empecé con 27 años, siendo la única mujer en ese entonces, o de las pocas mujeres que estábamos en este ámbito. Y bueno, pues muy joven haciendo esto y defendiendo circo, ¿no? Que era como, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Imagino que también habrás tenido apoyo de otras mujeres o habrás sido varias. Sí. Bueno, el movimiento cirqueras o sea, vamos, hay una cosa muy bonita en el circo o sea, a ver, yo creo que contribuir a toda esta épica del circo a mí no me gusta, pero es real que hay una parte muy de compañerismo en el circo, ¿no? O sea, que somos muy compañeros, muy compañeras y nos apoyamos muchísimo, ¿no? Y es verdad que es una profesión donde te alegras de los logros ajenos, ¿no? Entonces, evidentemente, no soy yo la única que trabaja en esto, somos muchísimas y muchísimos también que estamos trabajando por el desarrollo del circo en toda España, ¿no? Y por supuesto que somos muchísimas. Bueno, la misma María Folguera hizo un trabajo brutal en el Circo Price, ¿no? Antes de... Bueno, ahora mismo ya no está dirigiendo el Circo Price, pero bueno, ella y tantísimos en Cataluña, también hay muchísimas mujeres trabajando por el desarrollo del circo en Cataluña. O sea que, por supuesto que somos una red enorme. ¿Crees que ese sentido de compañerismo igual más entre mujeres se da en todas las artes? ¿También en el teatro? ¿O a lo mejor hay artes que sí que son más de, pues, yo te piso o envidias y en el circo sí que hay más, bueno, un sentido más genuino, puede ser? Pues a ver, espero no ganarme enemigos. No, vale. Sí, o sea, yo antes de venir, o sea, de empezar en el circo venía de la danza y del teatro, ¿no? Y es verdad que en la danza yo sí que sentía muchísima animadversión entre compañeros, ¿no? Y una cosa que de hecho a mí me gustó mucho del circo es sentir ese compañerismo, ¿no? Que al final cuando entrenas te juegas la vida muchas veces y tienes que confiar 100% en quienes te rodean, ¿no? Y es verdad que a veces te puedes llevar a matar con alguien, porque a mí me ha pasado de llevarme muy mal con una compañera, pero luego había un sentido de cuidado que estaba por encima de ese me llevo mal en lo personal, ¿no? O sea, como en el día a día, en el entrenamiento,
hay unos valores que predominan, ¿no? Y que están ahí y que nadie va a poner en juego una lesión de un compañero o compañera. O sea, estás ahí para tu compañero, aunque luego fuera del espacio te quieras matar. Pues qué importante eso. No sé si a lo mejor alguna vez has vivido alguna situación en la que se hayas notado desigualdad, a lo mejor alguna anécdota, tanto como artista en una primera instancia, como luego como gestora, no sé. Claro, en el circo trabajas con el cuerpo y en las escuelas, sobre todo, de hecho, en los últimos años ha habido un movimiento muy grande de denuncias a profesorado, ¿no? Porque al final es muy fácil cuando tú estás ayudando a hacer un truco, ¿no? Tocar donde no debes, ¿no? Entonces yo personalmente no lo he vivido, pero sí que amigas muy cercanas lo han vivido y ha sido muy duro porque yo he acompañado esos momentos y bueno, te das cuenta como por suerte esto está cambiando, pero cuando se empezó con todo esto había mucha resistencia por parte de las propias instituciones a reconocer que tenían un profesorado que abusaba o que en esos momentos se extralimitaba de sus funciones, ¿no? Y yo en la gestión sí que he notado, ¿no? Mucha infantilización, sobre todo, ¿no? Cuando eres mujer, bueno, y cuando también era artista, ¿no? Que muchas veces hay ciertos lugares que no se considera que por ser mujer tengas que ocupar, ¿no? Yo siento que las mujeres tenemos que demostrar pues un currículum de infarto, ¿no? Para que de repente te tomen en serio. Y esto sí que lo sigo viviendo a día de hoy, ¿no? O sea, que de repente estás en ciertos lugares donde alguien con la mitad de conocimientos que tú, de repente le hace mucho caso y tú tienes que estar todo el rato como diciendo, mira, no, es que yo sé de esto, ¿no? Y es que me dedico a esto y tal, hasta que te escuchan, ¿no? Y esto se nota muchísimo, pero muchísimo. Y también el factor de juventud, ¿no? O sea, es verdad que, como hablábamos antes, ya no soy tan joven, pero es verdad que mucha gente me echa menos años, ¿no? Entonces, esto también lo he notado, ¿no? Siendo mujer y joven, ha sido difícil en ciertos momentos que te tomen en serio, que te escuchen, que te consideren alguien a quien tener en cuenta. Porque cómo se lleva un poco esa necesidad de tener que estar demostrando. Horroroso. Es una carga, ¿no? ¿Cómo se lleva un poco esa necesidad de tener que estar demostrando? Horroroso. Es una carga, ¿no? Claro, te tienes que sumar un poco a esa ola y subirte a esa ola, pero también yo creo que hay veces que dices que no quiero estar demostrando aquí todo el rato todo lo que estoy haciendo. ¿Cómo haces ese balance un poco? Pues mira, para mí lo complicado es que desgraciadamente me he sentido en la necesidad de estar demostrando permanentemente. Entonces, bueno, para empezar, en otros proyectos, con de Circo, por ejemplo, somos tres. Yo soy la única mujer de estos tres, son dos hombres. Y es curioso porque cuando empezamos a trabajar juntos, de hecho nos juntamos sin apenas conocernos, lo que nos unía es que los tres somos unos frikis del circo, que sabemos mucho de circo y nos encanta el circo. Y mis compañeros, siendo dos hombres, no les gustaba tampoco estar como en el ojo de mira, o sea, en el punto de mira, ¿no? No les gustaba hablar en público ni nada. Entonces a ninguno nos gustaba hablar en público y era como, ostras. Y yo tuve que hacer un ejercicio brutal, ¿no? De quitarme estos miedos para empezar a hablar y aún así en ciertos momentos nos veíamos en reuniones pues, yo qué sé, con gente y solo les miraban a ellos, solo les hablaban ellos, ¿no? Entonces entras en una dinámica de estar demostrando, que a veces dices, joder, si es que parezco una flipada, ¿no? Porque digo, joder, ¿cómo se mide, no? ¿Cómo se mide ese punto entre no pasarte de vuelta para que no parezca que es que te estás tirando flores, pero es que al final es como, joder, es que si me paso es porque me paso, si no llego es porque no me escuchas. Entonces, eso para mí es agotador, es muy cansado, ¿no? Y ojalá eso lo vayamos cambiando, ¿no? Ayer justo veía un análisis sobre los Goya, ¿no? Sobre los hombres que han ganado los Goya, que se sienten seguros, que se muestran seguros, ¿no? Y como las mujeres tendemos a hacer unas chiquititas, ¿no? Y entonces yo como que durante muchos años he estado lidiando con el síndrome de la impostora, ¿no? Que eso es una realidad. Y cómo vas desmontándolo, pero es como que siempre puede haber una crítica hacia ti, ¿no? Si te pasas porque eso, porque es que, buah, es que es una flipada, ¿no? Y si no, es como, no, es que... Entonces, eso para mí es como algo que ojalá cambie de aquí a, a las nuevas generaciones. Porque... Esto que, o sea, que comentas, que sobre todo es la escucha de a lo mejor
superiores o gente que tiene que tomar la decisión o los profesores dentro del ámbito del circo, ¿crees que es porque estos puestos están más ocupados por hombres? ¿O cómo crees? ¿Esto ha ido cambiando a lo largo de tu experiencia? ¿Ahora crees que hay más mujeres en el ámbito? Pues a ver, en el circo tradicionalmente es verdad que los hombres ocupaban más los puestos de mando como siempre, pero es verdad que a diferencia de otras profesiones las mujeres también ocupaban muchos puestos, ¿no? Pero es curioso porque cuando hablamos de circo moderno, que es el circo que en general la sociedad conoce como circo clásico. Eso nace hace 250 y pico años y quienes son los precursores son un matrimonio, ¿vale? Que son Philip y Patty Smith. Pero en la historia todo el mundo habla de Philip Ashley. O sea, Smith, no, perdón, Patty Smith. Ashley, Philip Ashley. Todo el mundo habla de este hombre y yo, o sea, incluso tengo un amigo que hace historia sí, hace un podcast de historia de circo y en el primer episodio que hablaba de esto, yo le tuve que decir, te has olvidado de Patty, que es que era un matrimonio, que abrieron esto, lo llevaron entre los dos. Y en la historia quedaba el nombre de él. Entonces, ahí es donde tenemos que reconstruir y decir, no, no, es que las mujeres han ocupado esto. Y luego sigue pasando mucho, mira, ayer, de hecho, con una amiga, ¿no? Bueno, que está también en todo esto de lucha sectorial y todo esto, había una persona de circo que era un hombre y ella llevaba yendo a varias reuniones y otro señor dijo, mira, aquí hay uno de circo. Y entonces ella, claro, encima ella es bastante tímida, entonces no dijo, no, estoy yo también. Pero dije, mira, qué fuerte es esto, ¿no? O sea, porque esta mujer lleva yendo, pues no sé, como 2 años a reuniones y hasta que no ha aparecido él, no se dice, aquí hay alguien de circo. Que dices, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que esto ocurre una y otra vez así. Pues precisamente ya que sale este tema sobre la segregación ocupacional, sí es verdad pues lo que comentas, ¿no? Que parece que si hay un hombre se toma más en cuenta, pero hay ciertas ramas concretas dentro del propio circo, por ejemplo, algunos números que se asocien más a hombres o que suenen raros si la hace alguna mujer. Ujú. Sí, totalmente. De hecho, en el colectivo Cirqueras, otra de las cosas que se hablaba mucho es el tema de los estereotipos y prototipos de cuerpos que hace cada disciplina, ¿no? O sea, digamos, las disciplinas aéreas se han vinculado siempre a las mujeres, ¿no? El trapecio, las telas, la cuerda. Y a un tipo de cuerpo muy normativo, ¿no? O sea, de mujeres muy delgaditas, chiquititas, etcétera, ¿no? De hecho, yo tengo una amiga trapecista que es muy alta y ella misma lo dice, ¿no? Que ella es la antitrapecista porque los cuerpos habituales del trapecio eran mujeres chiquititas, muy delgaditas y muy fuertes. Entonces, sí, por supuesto que hay disciplinas que la acrobacia de suelo se vincula al hombre, los portes acrobáticos, ¿no? Que era mi disciplina, pues el hombre era el que encargaba y la mujer la que hacía acrobacias. Y bueno, esto también en los últimos años se está como invirtiendo y no obstante, sí que en el circo clásico había muchas mujeres ocupando ciertos lugares que luego es como que sufrió un retroceso y ahora estamos volviendo un poco a estas formas diferentes, ¿no? Sí, también por no hablar del terreno de la sexualización también, ¿no? Además de ser delgada, tiene que ser guapa y bueno, parece que eso es un show que se olvida un poco la parte del arte. Sí, bueno, a ver, también es cierto que, claro, en el circo clásico hubo movimiento de freaks, ¿no? Entonces estaba la mujer barbuda, luego también las mujeres escapaban también de la normatividad de cuerpo, de género, porque eran mujeres muy fuertes, muy fuertes. Eso es verdad. Entonces, o sea, yo qué sé si ves a Miss Mara, que es una trapecista, que de hecho hay quien sostiene que fue una trapecista queer sin saber que era queer, ¿no? Pero muy fuerte, que bueno. Entonces, sí, hay ciertos movimientos dentro del circo que han rozado lo que hoy en día pues hemos intelectualizado y llamado, que en ese momento pues no se veía desde ahí, ¿no? Pero sí que ha estado presente en el circo. La verdad que la lucha me ha dicho algo muy interesante, que es como que ha habido un retroceso, o sea, que antes estaba más desarrollado y hubo un retroceso que ahora está volviendo. Esa fluctuación, ¿a qué crees que se ha debido? Uf, pues buena pregunta. Pues no lo sé, o sea, yo creo que en el circo
más clásico escapó de muchos conceptos dentro de la censura, o sea, dentro de la censura que hubo en la dictadura. El circo estaba como un poco en el margen, ¿no? Permanentemente. Mismamente esa censura que sufrían los cuerpos femeninos, ¿no? De no poder mostrarse, en el circo no ocurría porque necesitaban poder mostrar carne para, o sea, no por mostrar carne, sino porque para ciertos trucos necesitabas llevar la carne descubierta, ¿no? Entonces yo creo que eso estuvo como al margen de la sociedad, un poco, o se aceptaba que en el circo ibas a ver cosas diferentes. Y yo no sé si luego al entrar en la democracia, pues es que no sé, o sea, esto es, pues es mi elucubración pura y dura, ¿eh? Pero no sé si esto hizo que la explosión que hubo de libertades, ¿no? A nivel social, bueno, la explosión también de la televisión, de un montón de cuestiones que afectaron al circo, ¿no? Y que empezó a estar en decadencia el circo. No sé si eso hizo que poco a poco se protegiese más y ahora las nuevas corrientes de circo contemporáneo, que yo creo que sí que abrazan estos discursos más feministas, más de darle una vuelta, ¿no? A qué está ocurriendo con el arte, con las mujeres en el arte, etcétera, pues son las que están recuperando esto. Yendo un poco más a la actualidad más candente, ¿crees que un poco la ola de ultraderecha va a influir en el circo? ¿O también ayuda a esa fluctuación un poco a los valores tradicionales? Claro que influye, o sea, yo creo que el circo tradicional, ¿no? Muchas veces se vincula a la familia, ¿no? A la infancia, a todos estos valores, que es curioso porque originalmente el circo no se vinculaba a la infancia. Esto es una cosa de las últimas décadas y yo creo que sí que es ese lugar, ¿no? De ilusión, de sorpresa, de donde todo puede pasar, ¿no? Que contribuye desde mi punto de vista pues a esa idealización, ¿no? Y que es un arte que no molesta, no cuestiona, es simplemente sentarte a dar palmadas de lo bien que ejecutan trucos, ¿no? Y el circo contemporáneo pues no va por esa línea. Yo cambiando un poco de tema, también sobre la brecha salarial, más algunas precariedades que pueda haber, mm, más, o sea, sí, en la actualidad. Te quería preguntar eso, sobre todo si has notado diferencias salariales entre hombres y mujeres, aunque ambos luego hagáis lo mismo. Guau, pues la verdad es que como la mayoría somos autónomos, eh, a ver, yo creo o sea, yo en concreto no siento esa diferencia porque, o sea, yo dirijo al final y, de hecho, por ejemplo, con mis otros dos socios somos súper justos, ¿no? No vemos la brecha. Pero sí que, por ejemplo, entre compañías, yo sí que veo que se le da más valor a una compañía ejecutada por hombres que por mujeres, ¿no? De hecho, hay una cosa que no le he comentado, que en las estadísticas las mujeres siempre predominan en las escuelas de circo. Siempre hay muchísimas más mujeres en el ámbito formativo que hombres, pero en el ámbito profesional esto se invierte y dices, ¿cómo puede ser que las mujeres, o sea, de verdad que ves las estadísticas y dices, pero si es que son, yo qué sé, un 70% mujeres y un 30% hombres, y luego en el ámbito profesional solo encuentras compañías de hombres? Claro, ¿Qué está pasando? Claro, entonces, claro, también en el circo te encuentras otra realidad muy dura, que es la maternidad. Y vamos a preguntar. La maternidad es un temazo dentro del circo y es una cosa que, claro, que hay muchas mujeres que no pueden y no quieren tener, o sea, quieren tener hijos, pero al final no lo tienen porque saben que es el fin de su carrera, ¿no? O que lo van a pasar con muchas dificultades. De hecho, ahora mismo en Barcelona se está haciendo una iniciativa maravillosa de mujeres de circo que han sido madres, que han visto que sus últimos años después de ser madre, su carrera ha ido en picado hacia abajo y han creado un cabaret solo de mujeres que son madres, ¿no? Para poderse seguir en el mundo creativo, ¿no? Entonces, esto sí que se nota muchísimo, ¿no? De cómo puede ser que valoremos luego mucho más compañías de hombres que de mujeres. También muchas veces vemos más calidad en trabajos de hombres que de mujeres y dices, ¿por qué? ¿Por qué es esto, no? O sea, nosotros, por ejemplo, en el espacio que dirijo, cuando seleccionamos compañías para hacer residencias, intentamos siempre apoyar a más mujeres porque es que es una necesidad. Y luego, en cambio, cuando vas a programar, no hay tantas compañías que están moviendo sus trabajos de mujeres, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es lo que está impidiendo que esto siga? Muy claro.
te queríamos preguntar también por la maternidad, porque bueno, eres madre, ¿cómo ha sido un poco ese cambio en tu vida? Imagino que un poco caótico, ¿cómo lo has adaptado? Guau, pues con muchas ojeras, como Pues bueno, para mí la verdad es que fue un temazo. Yo lo digo así abiertamente porque creo que también hay mucha épica en torno a la maternidad, ¿no? De siempre se viene la imagen bonita y yo creo que también es momento no de hablar de lo feo, ¿no? Pero sí que empezar a hablar de la realidad y la realidad es que igual que es muy bonito también es muy duro. Yo, por ejemplo, no tenía claro que quisiese ser madre por lo mismo, porque es verdad que para llegar a donde estoy en mi profesión me ha costado muchísimo, ¿no? O sea, yo me he pasado años de trabajar 14, 16 horas al día, de lunes a lunes, y no tenía vida social prácticamente, mi vida era trabajar, trabajar, trabajar. Entonces mi pareja quería ser padre y yo me lo tuve que pensar mucho y ahora no me arrepiento en absoluto. Estoy súper contenta, o sea, de verdad, no lo digo ni por contribuir a esta imagen de qué bonita es la maternidad, estoy muy contenta, pero es verdad que es durísima la conciliación, ¿no? O sea, en el ámbito cultural, o sea, ya es dura la conciliación en este país, pues encima añades que te dedicas a la cultura, pues y eres autónoma, pues ya, olvídate. Entonces, bueno, pues claro, intentar cuadrar, encajar a una personita que está de repente en tu vida con toda esta cantidad de proyectos que yo llevo, es muy duro porque además no quiero ser una madre ausente, ¿no? Y quiero estar presente y quiero... Entonces, bueno, pues todo se lleva más o menos con mucho cansancio, pero se lleva. Claro, porque también se critica mucho a las mujeres que priorizan bastante su terreno laboral y no por ello no priorizan a su familia, pero también se critica mucho, que es algo que no se ha criticado tanto históricamente a los hombres. Entonces yo creo que ese imaginario también sigue y ese discurso sigue también presente un poco ese balance entre tu vocación laboral y tu familia. Sí, sí, de hecho, fíjate que yo tuve un padre muy ausente por el trabajo, justamente, como que mi madre trabajaba dentro y fuera de casa y mi padre, que yo a día de hoy me llevo súper bien con mi padre y está súper presente además ahora, como yo creo intentando cuidar eso que no cuidó con su nieta. Em, y yo tuve ese modelo, ¿no? De un padre que workaholic total, que yo prácticamente no veía. De hecho, cuando yo me independicé de casa con 18 años y mi padre me dijo, pero ya te vas. Y yo, sí, ¿sabes? Como, pues sí, se te ha pasado la vida y yo he crecido, ¿no? O sea, entonces yo teniendo esto presente, ¿no? Y de saber lo que es tener un padre ausente por el trabajo, decía, joder, es que yo no quiero hacer esto, ¿no? Y a mí me encanta mi profesión y es como, joder, ¿cómo se hace este equilibrio? Entonces, bueno, pues yo por ahora es verdad que no siento tanto esto, ¿no? Esta crítica que sí que siento en otros contextos. Creo que a lo mejor en el entorno cultural no me pasa tanto, o mi entorno en general no lo noto, pero sí que lo veo en otros contextos, ¿no? De gente que no se dedica igual a la cultura, que sí que se critica mucho, ¿no? El que una madre se dedique más a su trabajo que a su familia. Yo intento encontrar ese equilibrio, donde más lo noto es que, claro, mi pareja, por ejemplo, este mes que yo estaba a tope con el festival, pues él ha tenido que tirar mucho del carro, ¿no? Y yo una cosa que me cuestiono es, o sea, que es muy tópico, pero es que es real, que cuando una mujer estamos ejerciendo nuestro rol de madre, ¿no? De cuidados, de etcétera, nadie dice, guau, qué madraza, qué bien lo hace, qué bien compagina todo, qué bien... No, no, pero en cambio, cuando de repente está tu pareja que se encarga de ciertas cosas, es como, guau, qué buen padre ese, ¿no? Y esto me ha pasado a mí también, o sea, es que es fuerte, porque a mí me pasa cuando de repente veo a la pareja de una amiga que coge el timón y que está ahí, no sé, y digo, guau, qué buen padre, ¿no? Y digo, ¿qué nos pasa, no? O sea, hay algo tan estructural que es real, que lo tenemos dentro, ¿no? Y que cuando yo digo esto, ¿no? De, no, pero si esto del feminismo, digo, no, es que es real, es que hasta a mí me pasa, o sea, es que a mí me pasa, y eso que yo considero que mi madre también es un ejemplo de mujer que siempre ha tirado y, bueno, o sea, es una madre que ha sido brutal, y tiene un ejemplo de feminismo, y mi abuela también. Y en cambio, a pesar de yo haberme criado en un entorno donde yo consideraba que no había tenido desigualdades, que lo tenemos, pues es que es estructural social, ¿no? Y por mucho que tú te pienses que no, que es capaz, mentira, mentira. ¿Qué cosas crees que te hubiera gustado que fueran diferentes en torno a este ámbito de la maternidad? O sea, alguna cosa que te hubiera beneficiado. Pues mira, cuando hablaba con mi pareja de ser madre, a mí me generaba ansiedad.
pero ansiedad, o sea, Normal. me quitaba el acné, pues de verdad, yo lo confieso aquí, porque yo tenía mucho, o sea, yo decía, jo, es que yo no quiero renunciar a mi trabajo. Es que me ha costado tanto llegar, y tampoco es que yo esté en ningún lugar altísimo, pero me ha costado mucho. Y es que yo no quiero renunciar a todo esto que he construido durante tantos años dejándome la piel, ¿no? Y luego me pasó que cuando nació Uma, que es mi niña, decía, ostras, quiero quedarme en casa criando. Y además lo hablaba mucho con una amiga, ¿no? De qué es esto, que es como que también aquí se nota mucho esa... O sea, yo desde que fui madre dije, jo, es que la maternidad es vivir en contradicción, ¿no? Porque es como, piensas que como feminista es como, no, yo quiero tener a mi hija y trabajar y no sé qué. Y luego cuando lo ves dices, oye, ¿qué engaño es este, no? O sea, en realidad ahora mismo lo que te pide el cuerpo y lo que me apetece es criar a mi niña y no ser una madre ausente, ¿no? Y dedicarle sus 2 primeros años de vida, que es cuando un bebé necesita a su madre, estar ahí presente a tope, ¿no? Entonces, pues ahí yo lo noté muchísimo, ¿no? Joder, pues me hubiera gustado, por ejemplo, yo vivía en Suecia hace años, y en Suecia tú como madre puedes tener hasta 2 años de permiso de maternidad, que es para mí es lo lógico, lo humano, ¿no? Porque luego hablamos de cómo hay un montón de niños o sea, creciendo enfermos, ¿no? O con unas carencias afectivas brutales. Y dices, jope, es que la sociedad no está montada para ayudar y acompañar estos procesos. Es que no lo está. Y es verdad que pese a que me encanta mi profesión y yo lo que más miedo tenía era que me afectase, luego cuando me he visto en el momento he dicho, ostras, es que yo realmente lo que quiero es dedicar tiempo a mi niña y no estar pensando que tengo que enviar el email a no sé quién y que tengo que hacer no sé cuántos y qué tal. Y cuando has vuelto de la baja de maternidad, ¿has notado también cierto retroceso en tu trabajo? ¿Que te miraran de forma diferente? Es que yo no tenía Ah, O sea, yo tenía, o sea, por ley tiene 6 semanas. Pues a mí me pasó una cosa muy fuerte, que es que yo parí un domingo, el lunes me llamaron para subsanar una ayuda, ya estando yo en el hospital, y tuve que decir que, dije, oye, pero espera, ¿y hasta cuándo me das? Porque además yo antes de irme a parir había mirado los listados y había visto que estaba todo en orden y ya me fui a parir y dije, vale, me puedo ir, está todo bien. Ahora puedo parir. Sí, sí. Y entonces me llamaron el lunes y a ver, yo tuve un parto de 36 horas, además, o sea que estaba como que, por favor, no puedo más. Y dije, ¿hasta cuándo me digo, pero qué ha pasado? Porque estaba todo bien, no, es que nos hemos dado cuenta que ha habido un error. Y le digo, ¿hasta cuándo me das? Me dice, hasta el jueves. Y yo, mira, es que me pillas, que es que parí ayer, y que estoy en el hospital. Y es como, bueno, pues tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, que evidentemente la cabeza no te da, porque de verdad que es que yo hasta que no lo he vivido, no, o sea, como que socialmente también tenemos esta imagen de que cuando pares, ya estás como en una nube de felicidad y es todo lo contrario. O sea, tus hormonas hacen así, estás ahí unos días de que no sabes, o sea, tu cuerpo está así, tu cabeza está así, tus hormonas están así. Y dices, vale, ¿cuándo voy a volver a la normalidad de quién soy, no? Y entonces yo tuve 6 semanas que más o menos desconecté, pero porque es que no me quedaba otra, o sea, es que no me daba la cabeza, estaba agotada, no dormía, o sea, y luego ya me cogí una media jornada y estuve así. Y yo lo que sí notaba es que mucha gente te decía, bueno, espero que nadie, que nadie se ofenda, pero me decía, sí, sí, descansa, ¿no? Que es muy importante que descanses. Pero oye, por favor, ¿me puedes mirar esto y esto y esto y esto? Era como, y ahí se nota mucho que creo que la gente no sabemos, porque a mí hasta que no lo viví yo tampoco, o sea, era como, ostras, de hecho me puse a escribir a amigas que me decían una vez, mira, lo siento, porque no sabía lo que habías vivido hasta que yo lo he vivido, ¿no? Y me he dado cuenta de lo que es la maternidad y lo duro que es y lo que supone, lo que requiere. Y en el trabajo, pues al final, yo no he sentido o sea, he sentido, por ejemplo, al principio que me llamaban, por ejemplo, para participar en mesas redondas y claro, es que tu cabeza estás en una nebulosa, que es que no te da la cabeza. Entonces de repente era como, me siento muy vulnerable porque estoy en mitad de una conversación y no sé qué estaba diciendo. Y claro, la gente no entiende todo lo que está viviendo tu cuerpo en este momento, o tu cabeza, ¿no? O que no has dormido, que llevas meses que no duermes más de 4 horas al día y encima interrumpidas. Entonces, yo no sé si es tanto que lo vivas así o que hay una realidad de que la gente no, o que la sociedad no sabemos lo que es la maternidad hasta que una lo vive, ¿no?
Me parece muy importante como feminista el discurso también de antes de, claro, es que se puede seguir siendo feminista, pero también te apetece criar a tu hijo porque la maternidad es lo que comentas, un aborigen de hormonas y de cambios, que claro, tú puedes también querer dedicarte a tu futuro laboral y profesional, pero eso no quita que también ojo, es un cambio vital muy importante y esencial y no dejas de ser menos feminista por eso. Totalmente. Esto, mira, a mí me ha salvado mucho en todo este proceso el estar rodeada de otras madres que nos conocimos durante el embarazo y bueno, somos un grupo de 5 mujeres que además de ámbitos muy distintos y reflexionamos mucho, ¿no? En torno a los procesos. Y te das cuenta que la cosa no, o sea, que yo creo que antes, ¿no? O sea, desde el feminismo se decía, no, que las mujeres no renuncien a su vida profesional, ¿no? Claro, tenemos esto tan integrado como feministas que de repente tienes tu hija y tú lo estás pensando, no, es que yo no quiero renunciar. Pero luego te das cuenta que la cosa no es ni irse a un lado ni a otro, sino tener derecho a decidir. Y poderlo decir y decir, pues a mí me apetece y me pide el cuerpo quedarme en casa, ¿no? O me apetece compaginar. Y es que todo está bien, es que todo está bien. Ojalá llegáramos a ese punto donde pudiésemos decidir sin que haya gente opinando que no sabe lo que estás viviendo, ¿no? Pero ni de un lado ni de otro, ¿no? Que cada persona es diferente, cada situación es diferente, cada... Efectivamente. ¿Crees que el circo es un lugar donde se cuestionan todas estas cosas o que por lo menos cuestiona un poco las dos partes? O no sé explicarme bien. Como Sí, propicia sí, igual a un discurso de claro, género, y ¿no? si rompe un poco la visión que tenemos sobre esto. Sí, absolutamente. Yo creo que sí. Creo que evidentemente como, o sea, como producto de la sociedad, porque también lo es, evidentemente, pues también hay brechas y hay situaciones diversas, pero sí que es un entorno que favorece mucho el que se cuestione, ¿no? Esa relación del hombre y la mujer, cómo nos relacionamos, cómo criamos, cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, cómo nos relacionamos con el cuerpo del otro, ¿no? O sea, Y bueno, ¿qué políticas o cambios dentro del circo crees que podrían ayudar al final a mejorar un poco pues estas injusticias o sí, estas cuestiones de género? pues a ver, es que yo creo que son generales, no es una cuestión solo del circo en particular, ¿no? O sea, yo creo que en general tenemos que seguir trabajando en que realmente haya una igualdad, ¿no? Y que, o sea, me sorprende cuando a veces sigo escuchando esto de, no, es que las feministas, pero a ver, ¿pero qué te piensas que está defendiendo el feminismo? Que lo que defiende el feminismo es la igualdad real, ¿no? Y que no es, o sea, mira, a mí me pasó con mi padre en una conversación, ¿no? Que mi padre es bastante abierto y se puede hablar mucho con él y todo, pero aún así es como que hay ciertas cosas que claro, sigue, oye tanto en la sociedad diciendo, no, el feminismo, el feminismo, el feminismo, y es como, pues el feminismo lo que busca es la igualdad. No, es que busca igualdad, no es que, o sea, que tú no tengas unos privilegios por encima de tal, que no tengas unas formas sí, de privilegios, de que la sociedad te favorezca por el simple hecho de que eres un hombre. Y ya no me digas, no, es que no he recibido mejor trato, no, es que desde que eres un niño se te ha tratado diferente y se te ha tratado con o sea, a una mujer se le han dado juguetes que, por ejemplo, estoy en la crianza, lo veo, ¿no? Se le han dado unos juguetes que son para que vayas aprendiendo a cuidar, a los cuidados, no sé qué, y a ti se te ha favorecido el pensamiento lógico-matemático, se te ha hecho que desarrolles tu psicomotricidad de otra manera, o sea, bueno, mira por las ramas, pero No, pero es a verdad. las políticas. Entonces yo creo que, por supuesto que hay que hacer un trabajo a nivel estructural social. Y luego a nivel circo, pues yo creo que se sigue teniendo que incidir en apoyar a la creación de espectáculos hechos por mujeres, ¿no? Porque a veces dices, jope, pues es verdad que a lo mejor aquí hay mucha mejor calidad que aquí, pero claro, es que si tú automáticamente te vas siempre a apoyar a lo mismo, pues es que luego no se va a, a desarrollar unos espectáculos llevados a cabo por mujeres, dirigidos por mujeres, etcétera. Y esto, por ejemplo, que antes no lo he dicho, hay muchas mujeres directoras de circo, cada vez además hay más mujeres que hombres.
y se sigue llamando a los directores del circo. Un apunte que lo que has dicho del feminismo es que lo mencionaba en el anterior podcast que hice por el 8M y es que a mí me da mucha rabia que se haya esa confusión con feminismo, embrismo y misandria. Es que no es lo mismo y se está buscando tergiversar el discurso por unos intereses que me parecen muy rastreros, por no decir otra cosa, porque no es ese el significado verdadero. Sí, a mí lamentablemente esto, o sea, mi padre tiene, o sea, son 10 hermanos y claro, en mi familia hay de todo, ¿no? Y una cosa que a mí me encanta es que, o sea, que nunca discutimos y eso que hay posicionamientos políticos súper amplios. Y más de una vez he escuchado eso, no, es que las feministas, pero que las feministas lo único que estamos buscando es que haya igualdad, es que no es yo por encima de ti, no es eso, no se trata de esto, es que eso es el embrismo, justamente. Creo que a las generaciones más mayores como que les cuesta más entender como la estructura más que hay más por debajo, los más llamados micromachismos. Pero bueno, ya para finalizar, quería preguntarte qué es lo que le dirías a las siguientes generaciones, a las chicas jóvenes, tanto que se quieren introducir al circo como a cualquier otro ámbito cultural, o bueno, a cualquier otro ámbito porque todo es muy difícil. Y bueno, pues eso, ¿qué mensaje les transmitirías? Pues que hay que persistir. O sea que, a ver, a mí no me gusta nada este discurso de lucha por tus sueños, pero yo creo que sí. O sea, en mi caso nadie da un duro. O sea, de hecho mi familia esperaba que yo fuera científica porque se me daba muy bien las ciencias. Yo creo que hay que realmente trabajar por lo que te gusta, perseguirlo, seguir tu instinto, ¿no? Y yo creo que todas tenemos un instinto y cuando lo escuchas y cuando trabajas desde lo vocacional, no digo que siempre, porque evidentemente hay muchísimos obstáculos en el camino, pero yo creo que también se nos enseña siempre la parte guay de las vidas de las personas, ¿no? Y todo lleva un esfuerzo, es que todo lleva un esfuerzo. Entonces yo diría eso, ¿no? Que hay que trabajar por lo que realmente te ilusiona y está en coherencia con lo que tú quieres ser y lo que eres, ¿no? Pues muchísimas gracias, Eva, de verdad, todo lo que has comentado es súper valioso, una charla muy interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nada, hablas Gracias por venir. Pues gracias a vosotras. Y así llegamos al final de esta edición de La Cara Oculta. Muchísimas gracias por escucharnos y compartir este ratito con nosotras. Espero que se abra el imaginario sobre el circo, al ser este un tipo de arte mucho más completo e interesante de lo que se cree. Y hay que poner en valor el gran trabajo que hacen los artistas. También, por supuesto, ensalzar a las mujeres que han tenido tan complicado forjarse un hueco en este ámbito. Nos escuchamos en la próxima edición en los estudios de Sonora UC3M para seguir descubriendo juntos las voces y los relatos que hacen vibrar nuestra alma, exponiendo las realidades, porque ya sabéis, el lenguaje crea mundos, lo que no se nombra no existe, y hay que hablar de lo que importa, de esa cara oculta, o más bien la que se quiere ocultar. Se despide Candela.